Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Merlin, una cubana que actualmente vive en Curitiba, Brasil. En el video de hoy les estaré contando cómo fue mi travesía desde que salí de Cuba hasta llegar aquí a esta maravillosa ciudad. Así que pónganse cómodos y comencemos con el video. Todo comenzó en la madrugada del 30 de noviembre, cuando mis padres y yo nos dirigimos a la terminal de Nuevitas, que era el municipio donde vivíamos. Ahí estuvimos esperando una hora y media hasta que por fin salió una guagua hasta Camagüey. Cuando llegamos a Camagüey nos dirigimos al área de los camiones a preguntar si había alguno rumbo a Alcastunas o hacia Bayamo, pero no había ninguno en ese momento y se demoraban en entrar. Así que tuvimos que alquilar un carro desde Camagüey hasta Las Tunas en 12.000 pesos, porque la idea era llegar lo antes posible. Cuando llegamos a Las Tunas cogimos una guagua rumbo a Bayamo. Esta se demoró bastante en salir de la terminal porque el chofer estaba esperando unas personas. En la guagua hacía tremendo calor que era insoportable. En lo que esperábamos tuvimos que bajar con nuestro perro Kenai muchísimas veces porque se sofocaba demasiado. Hasta que por fin llegaron esas personas y la guagua arrancó. Cuando llegamos a la terminal de Bayamo, mi tío nos estaba esperando allí para llevarnos hacia Jiguaní. Allí nos quedamos en casa de la nuera de su esposa y pudimos pasar la noche, pudimos descansar. Allí nos trataron súper bien. Al día siguiente nos levantamos temprano nuevamente para dirigirnos hasta Santiago de Cuba. Al llegar a la terminal de calle 4, esperamos un ratico hasta que llegó mi novio y su prima. Después de reencontrarnos en la terminal, nos dirigimos hasta casa del primo de mi novio, que allí pasaríamos el resto del día. Cuando llegó la hora de acostarnos, decidieron hacernos un regalo inesperado. Se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz. Un apagón. Era como si supieran que al día siguiente nos iríamos de Cuba y quisieran tener ese último detalle con nosotros para que no perdiéramos la divina costumbre. El 2 de diciembre finalmente llegó, el día que tanto había estado esperando. Nos levantamos súper temprano, emocionados, nerviosos. Era una mezcla de vaya, de todos los sentimientos habidos y por haber. Cogimos un taxi y nos dirigimos al aeropuerto de Santiago de Cuba. Cuando llegamos al aeropuerto, el lugar estaba lleno de movimiento, muchísima gente esperando, maletas rodando por todas partes y un ambiente que nos hacía entender que nuestra aventura ya estaba a punto de comenzar. Nuestro vuelo salía a las 3 de la tarde, pero como nosotros viajaríamos con una mascota a la cual tenía que hacer una revisión antes de subir al avión, tuvimos que estar mucho antes en el aeropuerto. Yo tenía tantas ganas de subirme a ese avión que yo cada 5 minutos miraba la hora de mi teléfono. El tiempo no pasaba. Después de registrar nuestras maletas y pasar por todos los controles, era el momento de esperar en la zona de embarque. Allí yo miraba todo el tiempo por los cristales esperando ver llegar al avión en el que volaríamos hacia Surinam. Era increíble pensar que en un momento estaríamos volando rumbo a nuestra libertad. Cuando por fin nos llamaron para abordar, la emoción llegó al punto máximo. Entramos al avión, nos acomodamos en los asientos, mirábamos todo a nuestro alrededor. Es que todo era de nuevo para nosotros. Llegó el momento del despegue. Qué experiencia tan impresionante. Sentir como el avión aceleraba y nos elevábamos sobre el mar es algo que jamás olvidaré.
Mientras volábamos nos dimos cuenta de lo hermoso que es viajar, las nubes, ver el mar desde el aire y esa sensación de libertad que es inexplicable. Definitivamente valió la pena cada momento de espera. Aproximadamente 2 horas después del despegue, nuestro avión hizo una parada técnica en el aeropuerto de Valencia, Venezuela. Nos pareció un país lindísimo. Aunque no pudimos bajarnos del avión, desde las alturas pudimos disfrutar de unos paisajes espectaculares. La parada fue breve, alrededor de unos 30 minutos solo para rellenar combustible. Un detalle impresionante fue que al aterrizar en Venezuela, nuestros teléfonos adelantaron sus relojes 1 hora. Habíamos cruzado nuestro primer cambio de uso horario. Esto me hizo darme cuenta de lo lejos que estaba del país que por 24 años había sido mi hogar. Después de la parada técnica en Venezuela, despegamos rumbo a Surinam. Al llegar a Surinam nos percatamos de que hubo otro cambio de uso horario, o sea, habían adelantado 1 hora más. Al llegar al aeropuerto nos pusieron un cuño en el pasaporte y nos dieron nuestra visa de turista. En el aeropuerto nos estaba esperando una mujer que era la persona encargada de llevarnos desde el aeropuerto hasta un hostal, a nosotros y a la otra parte del grupo. Allí pudimos bañarnos, pudimos comer y escuchar las explicaciones sobre la siguiente etapa del viaje. Era muy importante prepararnos porque a las 2 de la mañana partiríamos rumbo a la frontera de Surinam con Guyana Francesa. A las 2 de la madrugada nos dividieron en 2 grupos para subirnos a las vans que tenían listas para transportarnos. Éramos 34 personas, así que en una sola van no podían hacerlo. Nos llevaron hasta el río que hacía frontera con Guyana Francesa. Llegamos al amanecer. La siguiente etapa del viaje era cruzar el río en una canoa con motor. El río estaba bastante crecido y se notaba que algunos compañeros del grupo estaban un poco nerviosos, ya que cada vez que alguien se montaba sobre la canoa, esta se tambaleaba. Para ser sincera, a mí me gustó bastante la experiencia. Fue un cruce rápido, unos 10 minutos aproximadamente, y me dejó una sensación de aventura cruzando entre 2 países. Me encantó. Al llegar a Guyana Francesa nos llevaron a un pequeño parque donde debíamos esperar hasta las 2 de la tarde que abriera inmigración a atender a todos los cubanos que estábamos allí. No podíamos salir de ese parque, ya que si la policía nos cogía nos podía regresar a Surinam por estar ilegal dentro de ese país. La espera fue difícil, con calor y sin agua. Aunque la persona que estaba a cargo de nosotros en ese parque nos llevó merienda y nos llevó almuerzo, que era un espagueti con salchicha que estaba muy rico, pero en ese preciso momento fue cuando la sed se hizo notar. Solo nos quedaba una gotita de agua en un pomo que la teníamos guardada para nuestro perrito Kenai, que estaba haciendo travesía con nosotros y debíamos cuidarlo para que no sufriera un golpe de calor en el camino. A las 2 de la tarde nos colocamos frente a la oficina de inmigración, bajo un sol insoportable, y allí apareció un hombre en un carro a regalarnos pan con jamón a todos los que estábamos allí. Un rato después recogieron nuestro pasaporte y en poco tiempo nos lo devolvieron junto con un papel que nos permitiría andar libremente dentro de la Guyana Francesa, ya que esta era nuestra solicitud de asilo para Cayena, la capital de Guyana. El proceso fue bastante rápido, no hubo ningún problema, pero tuvimos que regresar hasta el parque a esperar hasta las 6 de la tarde para poder continuar. En el parque nos indicaron que formáramos grupos de 8, 9 y 10 personas para abordar los carros para salir rumbo a Cayena. El carro de nosotros fue el último en salir. El camino que nos quedaba por delante era muy largo, de 7 u 8 horas aproximadamente. Al llegar a Cayena hicimos una breve parada en un supermercado para comprar agua, una botella de Coca-Cola y galletas para el camino. De verdad que Cayena nos dejó impresionados. Las luces, los autos modernos y el ambiente era fascinante. Luego llegamos a una gasolinera donde nos cambiaron de vehículo y continuamos rumbo a la frontera de Guyana Francesa con Brasil. Al alejarnos de la ciudad, el ambiente se volvió bastante tenso, ya que las carreteras se volvieron un poco peligrosas. Estaban llenas de curvas, de lomas oscuras. El chofer iba tan rápido que nos hacía sentir en una montaña rusa. Poco antes de llegar a la frontera, la policía nos detuvo. Nos pusimos un poco nerviosos al escuchar que le preguntaron al chofer por nuestra nacionalidad. Pero gracias a Dios no hubo ningún problema y pudimos continuar rumbo a la frontera de Guyana Francesa con Oiapoque, Brasil. Al llegar a la frontera, que por cierto era otro río, nos aconsejaron que nos mantuviéramos unidos por la presencia de ladrones en la zona.
Mientras esperábamos un carro de nuestro grupo que se había atrasado, la emoción nos invadía, ya que veíamos las luces de Brasil tan pero tan cerca. Al llegar el carro que faltaba, empezaron a acomodar nuestros equipajes en la canoa y a subirnos poco a poco para que estas no se viraran. Los choferes de los carros en que veníamos, todos los integrantes del grupo, se quedaron custodiando hasta que nos montamos en la canoa, vigilando de que no hubiera ningún problema y de que nada nos pasara. La oscuridad en el río era inmensa y una de las canoas se rompió. Ya se imaginarán el susto de que en medio de aquella oscuridad les empezó a entrar agua por el fondo de la canoa. Afortunadamente acababan de salir y pudieron volver rápidamente a la orilla hasta que otra canoa regresó a recoger. Fueron unos 20 minutos de cruce, tal vez un poco menos, hasta que llegamos a Oiapoque, Brasil. Allí nos estaban esperando, nos llevaron a una casa, nos dieron comida, nos tomaron una foto y algunos datos. Esa noche nos separaron del resto del grupo porque íbamos con nuestro perro Kenai y en el hostal que se estaban quedando no permitían animales. Entonces nos enviaron para otro hostal y allí nos dieron las líneas para comunicarnos con nuestros familiares en Cuba. Esa noche no pudimos dormir, ya que en lo que llegamos, nos bañamos y nos acomodamos, nos cogió a las 5 de la mañana y a las 6 teníamos que despertarnos porque un carro pasaría a recogernos para llevarnos a desayunar y luego a la Policía Federal para hacer nuestra solicitud de refugio. Después de salir de la Policía Federal con nuestra solicitud de refugio aprobada por un año, almorzamos y regresamos al hostal a recoger a Kenai y nuestras maletas para continuar con nuestra travesía que aún no había terminado. Nuevamente nos subimos al carro, esta vez con destino a Macapá. Una vez más el trayecto fue bastante extenso. Pasamos horas recorriendo la carretera, salimos de Oiapoque alrededor de la 1 de la tarde y llegamos a Macapá a las 9 de la noche. En el camino tuvimos que hacer una pequeña parada para comer algo y reponer energía. Nos detuvimos en una pequeña cafetería y nos llevamos una gran sorpresa. El café era totalmente gratis. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que a pesar de ser un lugar tan apartado, allí había de todo. Comimos algo, volvimos a subirnos para el carro y continuamos. Al llegar a Macapá nos dieron comida y nos llevaron para el ferry. El ferry era algo similar a un crucero. Allí teníamos que pasar la noche. Al amanecer comenzaría nuestro recorrido hacia Belén, otro estado de Brasil, lo que sería mi etapa favorita del viaje. Nos dieron unas hamacas para que durmiéramos en ellas y aproximadamente a eso de las 9:30 de la mañana comenzó nuestro recorrido por el río Amazonas. Nuestro recorrido esta vez sería de 24 horas, pero yo estaba tan encantada con el inmenso río, la naturaleza, los pequeños pueblecitos que veíamos a las orillas del río, que la verdad yo hubiera preferido que nuestro trayecto fuera muchísimo más largo. Me parecía tan emocionante estar en el río Amazonas, ese río que había visto en tantas películas y documentales. Aprovechamos para tomarnos muchísimas fotos, hacer videos para siempre recordar ese momento. Nos tomamos alguna cerveza disfrutando del paisaje y de buena música. Vimos un delfín el cual no tuve tiempo de grabar. Al pasar por una de sus tantas desembocaduras nos cogió una pequeña tormenta, pero el ferry en el que íbamos era súper estable, así que no tuvimos ningún problema. Al parecer el único asustado era nuestro pequeñito perro Kenai. Allí almorzamos y a las 6 de la tarde comimos. Todo estaba súper rico. Nos podíamos servir lo que quisiéramos y según lo que pesara el plato era el precio que deberíamos pagar.
Sí hay algo que nos chocó bastante en el ferry, y es que la noche en que nos llevaron para allá nos pusieron las hamacas en el primer piso, pero al amanecer, cuando iniciaría nuestro recorrido por el río, nos mandaron a subir para el segundo, y en ese piso estaban prohibidas las mascotas. Nos daba muchísimo miedo tener que dejar a nuestro Kenai solo allí debajo, pero no teníamos otra opción. Mi mamá se angustió muchísimo y comenzó a llorar porque Kenai venía en una transportadora súper pequeña y iba a ser muy incómodo para él estar allí las 24 horas. Un muchacho muy amable nos dio una jaula mucho más grande y nos dijo que podíamos bajar a verlo y darle comida y agua cuantas veces quisiéramos. Así fue como nos pudimos quedar un poco más tranquilos porque a cada rato íbamos a verlo para asegurarnos de que estuviera bien. Le dábamos un paseo por el primer piso, nos sentábamos con él a mirar el río y luego los regresábamos para su jaula. Al día siguiente nos levantamos temprano para desayunar. El desayuno costaba unos 15 reales por persona, pero estaba muy bueno. Incluía un pan con salchichas, frutas que habían de diferentes tipos, piñas, manzanas, melón, platanito y otras más. Podíamos agarrar lo que quisiéramos y también un vaso de café con leche. Continuamos disfrutando de nuestra travesía hasta que a lo lejos se empezaron a ver los edificios de Belén. Se veía maravilloso, una ciudad muy hermosa. Podíamos ver los aviones entrando y a lo lejos la bandera de Brasil. Fue un final perfecto para nuestro recorrido en el río Amazonas. Una ciudad hermosa nos daba la bienvenida y aunque nuestro viaje en el ferry terminaba, los recuerdos de esta aventura quedarán con nosotros para siempre. Cuando nos bajamos del ferry nos ocurrió algo bastante desagradable. Ahí estaban las personas encargadas de guiarnos hasta la guagua o el autobús, como prefieran llamarlo, para continuar con nuestra travesía hasta nuestro destino final. Una de estas personas se aprovechó de nuestro desconocimiento y nuestras ganas de llegar y nos dijo que la persona encargada de nuestra travesía no había enviado el dinero del pasaje de nuestro perro. Esto no nos había ocurrido en ninguna otra parte de nuestra travesía. Pero bueno, por miedo a quedarnos botados en un lugar desconocido, decidimos pagar el supuesto pasaje de Kenai. El hombre nos cobró el pasaje del perro como si fuera una persona adulta, 650 reales. Lo más indignante es que el asiento que supuestamente era de nuestro perro nunca nos lo dieron. Kenai tuvo que viajar todo el tiempo cargado. Ya en la guagua conversamos con una muchacha que resultó ser la encargada de los pasajes y le explicamos lo que había pasado con nuestra mascota y allí nos confirmaron lo que ya veníamos sospechando. Nos habían robado. Las mascotas no tienen que pagar transporte. No saben la impotencia que sentimos en ese momento. Somos inmigrantes, viajando con un presupuesto limitado y que alguien nos robe de esa manera fue un golpe demasiado duro para nosotros. Con toda la rabia que sentíamos, intentamos no dejar que esa mala experiencia arruinara nuestro viaje. Sabíamos que habían personas buenas como el muchacho del ferry que nos ayudó con Kenai, pero que también habían personas que se aprovechaban de las circunstancias. Pero bueno, lamentándonos no íbamos a resolver nada, así que seguimos con nuestro recorrido. Antes de continuar hicimos una parada en un mercado bastante grande y nos quedamos asombrados con la cantidad de cosas que pudimos comprar con solo 160 reales. Con nuestra compra lista ya estábamos preparados para continuar hacia nuestro destino final. Ya empezábamos a sentir el cansancio del viaje y lo que venía sin duda alguna era la parte más incómoda del viaje. 3 largos días en carretera. La primera noche mientras dormíamos, el bus pasó por encima de un valle o algo similar. No sé exactamente qué fue, pero muchos nos levantamos muy asustados. Yo terminé con el muslo golpeado ya que caí sentada sobre el soporte del cinturón de seguridad. Aunque el dolor fue bastante fuerte, al final no fue nada de qué preocuparse. A pesar de que los paisajes eran espectaculares, el trayecto se volvió súper estresante. Fueron 3 días encerrados en el bus. Por las mañanas nos deteníamos para desayunar y bañarnos en los bares de carretera, pero no podíamos cambiarnos de ropa. Nuestras maletas estaban en el maletero de la guagua y ahí habían guardadas 4 motos que nos impedían llegar hasta ellas. Así que esos 3 días fueron exactamente lo mismo: desayunar, lavarnos la boca, ducharnos y regresar al bus con la misma ropa. Al mediodía hacíamos una pausa para almorzar en algún restaurante y luego regresábamos a la carretera. Por la tarde una última parada para comer y de vuelta a la carretera. Este ritmo se repitió durante esos 3 días y a pesar de que la guagua estaba relativamente cómoda, teníamos aire acondicionado, teníamos donde cargar nuestros celulares y un pequeño baño que solo podíamos utilizar para orinar, ya la incomodidad era demasiada. Llevábamos demasiadas horas sentados. Durante el viaje cruzamos por varios estados de Brasil. Es increíble ver lo enorme que es este país. El último día ya estábamos contando las horas para llegar.
Alrededor de la medianoche vimos en el GPS que por fin nos estábamos acercando a nuestro destino. Llegamos a Curitiba a las 2 de la madrugada del lunes 9 de diciembre. Poco antes de llegar me puse en contacto con uno de los administradores del grupo para contar si nos estuviera esperando y nos llevara hacia un hostal para poder descansar y pasar la noche. El taxi que nos estaba esperando nos costó unos 50 reales por persona y la noche en el hostal unos 100 reales por cada uno. Aunque fue un gasto inesperado, al menos no terminamos durmiendo esa noche en la calle con 16 grados de temperatura. Después de salir de Cuba, el día 2 de diciembre, por fin el día 9, habíamos llegado a nuestro destino, Curitiba, Brasil. Una ciudad preciosa en el estado de Paraná. Desde el primer momento nos cautivó con su encanto y con su ambiente único. Cada momento del viaje valió la pena para estar aquí. Gracias por acompañarme en esta travesía. Espero que hayan disfrutado escuchándola tanto como yo disfruté vivirla y compartirla con ustedes. Si les gustó mi video, no olviden suscribirse al canal, darle like, comentar y activar la campanita para que no se pierdan mis próximas aventuras. ¡Chao!